Bien, entonces, en lo que estábamos en la reunión anterior, muchachos, era que habíamos dicho, mira, eh, habíamos estado haciendo más bien ejercicio con las curvas de indiferencia, ¿ok? Un poco para que se entienda la, ¿cómo se llama? La subjetividad, ¿no es cierto?, que puede recoger este modelo de curvas de indiferencia. Yo le había dicho, ¿no es cierto?, que lo que íbamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, era un poco ampliar el horizonte, ¿no es cierto?, de estos modelos, ¿no es cierto?, porque en la práctica, este tipo de modelos tienen muchísimas aplicaciones, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, algunas de las cuestiones matemáticas que dijimos, ¿no es cierto?, a su vez tienen también como harta importancia desde el punto de vista procedimental, si se quiere, por llamarlo como los abogados. En realidad, lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, es que el hecho de que tengamos funciones, ¿no es cierto?, de utilidad, que puedan ser modelables, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que hemos estado mostrando hasta aquí, ¿no es cierto?, significa, ¿no es cierto?, que tenemos un arsenal matemático, ¿no es cierto?, que nos permite probar hipótesis, qué sé yo, examinar hipótesis, ¿no es cierto?, y llegar a cuantificaciones, ¿ok? Ese es un tema que lo vamos a estar viendo a cada rato a lo largo de este curso, cómo se cuantifica, qué es lo que se hace a partir de cosas como esta, ¿no es cierto? Pero quizás, ¿no es cierto?, en este minuto valga la pena comentar algunas aplicaciones, ¿no es cierto?, que hay, que ya son estándares, ¿no es cierto?, respecto de el uso de estas curvas de indiferencia, ¿ok? Veamos. En este pedazo de clase lo que vamos a hacer entonces es mostrar algunos ejemplos simplemente, ¿ok? Y bueno, la idea, no sé, como les digo, es simplemente que ustedes vean lo flexible, lo útil, lo importante que puede ser un modelo como este, ¿ok? Partamos por algunas cosas más lejanas, si les tinca, ¿ok? A ver, un primer modelo, ¿no es cierto?, que se deriva directamente de esta forma de ver el comportamiento de las personas, ¿no es cierto?, tiene que ver, por ejemplo, con el mercado del trabajo, ¿ok? En el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, y aquí vamos a compartir pantalla. En el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, lo que se hace es que se dice, mire, los bienes X, ¿no es cierto?, son entonces dinero, ingresos. Y el Y, ¿no es cierto?, van a ser horas de ocio. Los ingresos, ¿no es cierto?, salen del hecho de que las personas trabajan, ¿no es cierto?, es decir, se les paga un salario, ¿no es cierto?, por hora, ¿ok?, multiplicado por la cantidad de horas. ¿Qué es lo que nos queda en ese caso? Bueno, sencillo, ¿no es cierto?, nos queda un modelo, ¿no es cierto?, que nosotros podríamos tener ingresos por acá, ¿no es cierto?, y horas de ocio, por acá. Esto está limitado. El día tiene 24 horas, ¿no es cierto?, y las personas pueden trabajar hasta 16 horas al día, digamos que este es un límite, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo se optimiza este asunto, ¿no es cierto? Pero está claro, ¿no es cierto?, que aquí tenemos un mapa, ¿no es cierto?, de elección, ¿no es cierto?, que nos dice, mira, habrá personas, ¿no es cierto?, que les da más o menos lo mismo cuando trabajan, otra gente, ¿no es cierto?, que sean más cargadas al ingreso, ¿no es cierto?, otra gente, ¿no es cierto?, que eventualmente sea más proclive al ocio, ¿ok? O sea, gente, ¿no es cierto?, que sé yo, que estas curvas, ¿no es cierto?, no son tan así como acá, ¿no es cierto?, sino que son más bien así, que valoran mucho el ocio. Fíjate que el fundamento, ¿no es cierto?, del equilibrio del mercado del trabajo, ¿no es cierto?, es justamente, ¿no es cierto?, cuánto cuesta a las personas, ¿no es cierto?, justamente el hecho de tener que trabajar, medido en horas de ocio. A ver, piénsenlo en el extremo. Como les digo, más adelante vamos a volver con estos ejemplos, ¿cierto?, para ver un poco cómo se completa el modelo. Hasta aquí lo que tenemos simplemente es un mapeo de la utilidad, de la satisfacción, del placer de las personas. Pero piénsenlo de la siguiente manera. Evidentemente, ¿no es cierto?, fíjate que el hecho de que el ocio, ¿no es cierto?, tenga, o las horas del día, ¿no es cierto?, tengan un límite, ¿no es cierto?, hace que las personas no puedan trabajar todo lo que quieran, digamos. ¿Okay? Pueden trabajar durante 16 horas al día, ¿no es cierto?, y a lo mejor no pueden hacerlo durante mucho tiempo tampoco. Pero que además, ¿no es cierto?, ocurre que el ocio, ¿no es cierto?, es decir, el tiempo que uno no hace, a ver, me acordé de otra cosa más, pero bueno, pero además resulta, ¿no es cierto?, que el ingreso, la plata que uno gana trabajando, ¿no es cierto?, es fuertemente complementario con el ocio también. O sea, si yo gano mucha plata, si yo trabajo 16 horas al día, ¿no es cierto?, ¿qué hago con la plata? Si yo llego de la casa, del trabajo, ¿no es cierto?, a dormir, porque estoy como bolsa, ¿no es cierto?, y después me levanto, ¿no es cierto?, en la mañana y parto a trabajar de nuevo, ¿no es cierto? ¿En qué momento me gasto la plata?
No hay. al fin de mes cuando hay que pagar las Están cuentas, pagar trabajando las 16 horas al día. Mm. ¿Qué te quiero decir con esto? Bueno, las personas, ¿no es cierto?, en realidad, el trabajo, ¿no es cierto?, lo demandan en este modelo. En realidad la demanda por ello no es por trabajo, es el sacrificio, el costo, ¿no es cierto?, de tener que tener plata. ¿Te das cuenta? Si a ti te gusta, qué sé yo, tocar un instrumento, ¿no es cierto?, tenés que comprar un instrumento, ¿no es cierto?, y el instrumento se compra con plata. ¿Entiendes? Y por lo tanto tenés que haber trabajado para poder comprarte un instrumento musical, por ejemplo. Si a ti te gusta ver la tele, tenés que comprarte un tele. Y para comprarte un tele lo tenés que hacer con plata. Y para tener plata tenés que haber trabajado. Si te gusta leer, lo mismo. Si te gusta hacer deporte, lo mismo. En todos esos casos, ¿no es cierto?, encontramos exactamente la misma historia. Hay una complementariedad muy fuerte, ¿no es cierto?, entre el ocio, ¿no es cierto?, y el ingreso. O sea, eso se parece entonces a las funciones, ¿no es cierto?, que habíamos visto sobre los zapatos. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Hay una fuerte complementariedad, ¿no es cierto?, entre ocio e ingreso. Por lo tanto, ¿no es cierto?, nosotros podríamos apostar, ¿no es cierto?, que estas curvas, ¿no es cierto?, son bastante angulares. ¿Se da cuenta? Son bastante angulares, ¿no es cierto? La gente demanda un mix de ingreso y ocio, ¿no es cierto? Porque los dos bienes son complementarios. ¿Ok? De hecho, hay muchos hechos en el mercado del trabajo, skills, facts, ¿no es cierto?, que le llaman los economistas, ¿no es cierto?, hechos estilizados, ¿no es cierto?, en muchos países europeos, por ejemplo. Una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, es que cuando suben los salarios, por ejemplo, disminuye la cantidad de gente que quiere trabajar. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque la gente demanda una cantidad de dinero para entretenerse, ¿no es cierto?, para ocio, para, qué sé yo, para disfrutar la vida, ¿no es cierto? Eh, y si tiene un sueldo más alto, ¿no es cierto?, en algún minuto, ¿no es cierto?, entonces va a poder destinar más tiempo al ocio, fíjate tú. Lo normal, ¿no es cierto?, sería pensar, ¿no es cierto?, que si aumenta el salario, va a aumentar la cantidad de gente que quiere trabajar más tiempo, ¿no es así? Eso sería como lo normal. Claro, ¿no es cierto?, si me suben el salario, ¿no es cierto?, yo voy a estar disponible para trabajar más tiempo, más horas, ¿no es cierto?, que si yo me va a gustar ganar más plata, ¿no es así? Bueno, fíjate que esta característica de complementariedad, ¿no es cierto?, del ocio con las horas trabajadas, ¿no es cierto?, hace que en algunos países no sea nada raro esto que le acabo de comentar. Esto está documentado, ¿no es cierto?, para el caso sueco, para el caso alemán, ¿no es cierto?, para el caso suizo, ¿no es cierto?, para varios países del mundo pasa lo mismo. Que si tú subes, ¿no es cierto?, si empiezas a subir los salarios reales, ¿no es cierto?, te vas encontrando con que estás teniendo dificultades para encontrar trabajadores. ¿Qué tal? Ese tipo de modelo, ¿no es cierto? Reitero, esto nos estamos mapeando más que las curvas de indiferencia, las preferencias de los consumidores en este punto. Todavía falta completar sobre cómo toman decisiones, ¿no es cierto?, las personas finalmente. Es un caso, ¿no es cierto?, de que se usan directamente estos modelos con curvas de indiferencia, ¿ok?, con funciones de utilidad, ¿ok? En este caso, la utilidad va a depender, ¿no es cierto?, del salario por hora, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y la cantidad de horas de ocio, ¿ok? Y por lo tanto ustedes van a elegir entre un bien y un mal, digamos, si se quiere, entre un bien y un mal, ¿no es cierto?, que en este caso es el tiempo trabajado, que es un mal, que está feo, ¿no es cierto?, que es malo tener que trabajar, y el ocio, que es bueno ¿cómo se llama?, para las personas, porque es entretenido. Aquí aparece una precisión que quiero hacer. En Chile, ¿no es cierto?, en general en América Latina, ¿no es cierto?, la palabra ocio tiene una connotación peyorativa. Se dice, mira, ocio, ocioso, qué feo, ¿no es cierto? Y como que uno cuando le dice, mire, está dedicado al ocio, ¿no es cierto?, piensa que uno está dedicado a rascarse la guata o qué sé yo, alguna cosa de ese estilo, está echado viendo tele mientras come papas fritas. Algo como eso suena como ocio, ¿no es cierto? En realidad, la palabra no es la correcta, ¿ok? En España, ¿no es cierto?, la palabra ocio no tiene la connotación peyorativa que tiene acá. Ocio significa que tú estás haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Estás haciendo cosas que no son por plata, digamos. En realidad esa es la traducción más correcta, ¿no es cierto?, del inglés. El leisure, ¿no es cierto?, que se usa en los modelos, se denota por una L. El leisure, ¿no es cierto?, en realidad es tiempo para la autorrealización, ¿no es cierto?, para hacer actividades que le gustan a uno, ¿no es cierto?, no porque vaya a ganar plata con ellas. O sea, en la categoría ocio, ¿no es cierto?, desde este punto de vista, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del modelo, ¿no es cierto?, entran cosas como, por ejemplo, como practicar un deporte, tocar el instrumento, ¿no es cierto?, qué sé yo, leer, ¿no es cierto? Eso es ocio, desde el punto de vista económico, ¿ok? Incluso, ¿no es cierto?,
pueden entrar en esa categoría cosas como lo que están haciendo ustedes ahora, estudiar una carrera, en meterse a estudiar algo que les guste, simplemente porque les gusta, cosas de ese estilo. ¿Ok? De nuevo, para todas esas cosas también necesitan tiempo. A mí me habría encantado haber aprendido a tocar violín alguna vez, ¿no es cierto? Nunca tuve el tiempo para hacerlo, ¿no es cierto? O la plata, o ambas cosas. Y claro, ¿no es cierto? Si yo hubiera tenido suficiente dinero, ¿no es cierto? Probablemente habría aprendido a tocar el violín. Eso es ocio. ¿Ok? Un profe de acá de la universidad, ¿no es cierto? Lo primero que hizo cuando jubiló, ¿no es cierto?, fue tomar un curso de latín, porque siempre quiso aprender latín. ¿Qué tal? Eso se llama tener gustos raros, ¿no? En fin. Mercado del trabajo, ¿no es cierto? Atención, es una aplicación directa, ¿no es cierto?, de estos modelos de ocios, de curvas de indiferencia, ¿ok? Y uno a través, ¿no es cierto?, de la observación de la conducta, ¿no es cierto?, puede observar, ¿no es cierto?, ciertas características de las funciones de utilidad por ocio. De hecho, para este caso, ¿no es cierto?, para el mercado del trabajo se utilizan funciones, ¿no es cierto?, de elasticidad de sustitución constante, separables. El nombre ya está asqueroso, ¿no es cierto? Algún día, si hacen un posgrado, se les va a enseñar qué significa eso, pero en la práctica significa, ¿no es cierto?, que recoge de alguna manera también esta forma rara que tiene la oferta de trabajo, ¿no es cierto? Ojo, la oferta de trabajo es la que hacen las personas que quieren trabajar. Esa es la oferta de trabajo. Lo que hacen las empresas cuando quieren contratar trabajadores, no están ofreciendo trabajo, están demandando trabajo, por si acaso, solo para cuestiones de nomenclatura. Ese es un caso, ¿ok? Este es un caso, ¿no es cierto? Llamémoslo el caso del mercado del trabajo. El caso 2. Un caso 2, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, qué sé yo, el caso de la delincuencia. De nuevo, en este caso, ¿no es cierto?, estamos hablando, ¿no es cierto?, de dos bienes, cualquiera, ¿no es cierto? De nuevo tenemos el ingreso, es decir, lo que se puede obtener, ¿no es cierto?, producto de un delito. Si ustedes salen a carterear a alguien, a cogotear a alguien, ¿no es cierto?, van a obtener plata. ¿No es así? ¿Y cuál es el otro bien que ustedes tienen disponible? Bueno, la libertad, ¿no es cierto? Porque si los pillan, los llevan presos. Tienen que escoger entre ingresos y libertad. Esto se ajusta, ¿no es cierto?, a los modelos de oferta de delitos, digamos, como los costos del delito. Costos del delito, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, está la sanción multiplicada por la probabilidad de que los pillen, llamémosle P sub P. La probabilidad de que los pillen, ¿no es cierto? Esto es el costo, ¿no es cierto?, del delito. ¿Ok? En lo demás, formalmente, ¿no es cierto?, es un modelo muy parecido a este. ¿Estamos claros? Y de nuevo, ¿no es cierto?, estamos diciendo, mira, el delincuente es una persona, es un racional económico. En la medida, ¿no es cierto?, que haya mucha gente con plata, ¿no es cierto?, probablemente vamos a encontrar que los delincuentes son atraídos hacia los lugares donde hay gente con plata, porque la recompensa del delito, ¿no es cierto?, va a ser más alta. En la medida que tengamos sanciones más duras, ¿no es cierto?, probablemente va a disminuir la delincuencia, ¿no es cierto?, porque, bueno, va a aumentar los costos del delito, el costo esperado. Si llenamos de policías, ¿no es cierto?, las ciudades, ¿no es cierto?, probablemente también va a disminuir el delito, ¿no es cierto?, porque va a aumentar la probabilidad de que los pillen, esto que está acá, ¿ok? Etcétera. ¿Ok? Esto, ¿no es cierto?, tiene su origen, ¿no es cierto?, en los años 60, ¿no es cierto?, el señor Gary Becker, ¿no es cierto?, escribió un texto muy, muy, muy famoso, ¿no es cierto?, que se llama algo así como Crimen y Castigo. Crimen y Castigo. La economía aplicada al caso del delito. ¿Ok? De nuevo, aquí lo que estamos teniendo, ¿no es cierto?, es un modelo, ¿no es cierto?, de demanda por delitos. ¿Ok? Estamos suponiendo, ¿no es cierto?, que el delincuente es un racional económico. Es una persona que es racional desde el punto de vista económico, ¿no es cierto?, y lo que está haciendo es un trabajo, ¿no es cierto?, que a él le resulta rentable, es decir, satisfactorio simplemente.
Bueno, esto tiene hartos problemas, ¿no es cierto? Para mi gusto, estos modelos, bueno, desde que se escribió este paper hasta ahora, ¿no es cierto?, han pasado mucho tiempo, y la verdad es que este tipo de modelos se han venido mejorando, ¿no es cierto? Y sabemos que hay delincuentes racionales económicos, pero no todos los delincuentes son racionales económicos. O sea, hay ciertas formas de delito, ¿no es cierto?, que no responden a los incentivos económicos, ¿no es cierto? O bien que se demoran un poquitito en disminuir, ¿no es cierto?, porque se tienen que actuar sobre factores un poco distintos, ¿ok? Tiene muchas cosas, tiene muchos efectos, ¿no es cierto?, que son importantes en este asunto. O sea, qué sé yo, por ejemplo, ¿no es cierto?, uno podría decir, mira, a ver, en la medida en que uno reprime un delito, ¿no es cierto?, eh, uno podría tener una contrapartida, ¿no es cierto? Es decir, si uno reprime, por ejemplo, el tráfico de drogas, ¿qué es lo que va a ocurrir eso, en ese caso? Bueno, si tienes éxito en reprimir el tráfico de drogas, ¿no es cierto?, vas a disminuir la oferta, ¿no es así? En las calles, probablemente, lo que sea, ¿no es cierto? Pero la demanda por drogas, ¿no es cierto?, es una demanda inelástica porque la gente se hace, bueno, inelástica es un concepto que lo vamos a ver más adelante, es más bien una demanda muy fija que se mueve poco con el precio, porque la gente que consume droga normalmente son tipos que tienen dependencia, ¿no es cierto?, son adictos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, una de las cosas que uno esperaría que ocurrieran en ese caso es que los adictos, ¿no es cierto?, incurrieran en otras formas de delito para poder pagar la droga. Primer problema. Segundo problema, un precio más elevado de la droga, ¿no es cierto?, va a atraer a otros productores que van a probablemente usar métodos más sofisticados para incorporarse al mercado. ¿Ok? En fin, como les digo, en este caso, ¿no es cierto?, en el caso de la economía del delito, ¿no es cierto?, se ha investigado harto, ¿no es cierto?, durante los años, y también se utilizan muchísimo estos modelos de, ¿cómo se llama?, de curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, es decir, la elección que hace, ¿no es cierto?, una persona racional, ¿no es cierto?, para obtener un resultado cualquiera que esté fuera. ¿Ok? Bien, de nuevo, un tercer ejemplo, ¿no es cierto?, de este asunto, ¿no es cierto?, es la decisión de ahorrar. La decisión consumo, ahorro. Aquí en este caso lo único que nosotros hacemos, ¿no es cierto?, es simplemente decir, mira, dado que las personas tienen un nivel de ingreso cualquiera, ¿no es cierto?, un nivel de ingreso, llamémosle y sub cero, ¿no es cierto?, esta persona tiene que elegir entre dos bienes: el consumo inmediato de lo que gana y el consumo a futuro, ¿no es cierto?, de lo que podría acumular en el presente. De nuevo, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con un plano de indiferencia. Aquí podríamos tener el consumo de ahora y aquí podríamos tener el consumo del futuro. ¿Ok? Y de nuevo, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con la sorpresa, ¿no es cierto?, de que va a haber gente que va a tomar decisiones, ¿no es cierto?, en función de curvas de indiferencia. Estas curvas de indiferencia, ¿no es cierto?, dependiendo de donde tú te sitúes, ¿no es cierto?, te van a definir cuánto quieres consumir en el presente y cuánto quieres consumir en el futuro. Y de nuevo, estas curvas de indiferencia son individuales. Hay personas que son más orientadas al presente y hay personas que son más orientadas hacia el futuro. ¿Ok? O sea, ustedes, no, ustedes son muy chicos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda del tío rico? ¿De Disney? Muy chico, ¿no es cierto? Ustedes, Yo creo que yo. ¿todos saben quién es el tío rico? Ya. ¿Cómo sería la curva de indiferencia del tío rico? El tío rico, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, no tiene mucha valoración por el consumo presente. Ahorra, tiene un depósito de dinero, ¿no es cierto? Es un avaro, ¿no es cierto? Es decir, es una persona que acumula dinero casi en forma compulsiva, ¿no es cierto?, pero no valora mucho para nada, ¿no es cierto?, el consumo presente. Claramente tío rico, ¿no es cierto?, debería tener un mapa de indiferencia, ¿no es cierto?, como este. ¿No es así? Lo dibujé al revés, el burro. Espérate. Es que tenía los ejes cambiados, ya.
algo más. ¿Ok? Ese sería el mapa de indiferencia del tío rico. ¿Ok? O sea, es muy fácil cambiarlo con un poquito de consumo futuro, ¿no es cierto? Pero es muy difícil. Tiene una muy baja valoración por el consumo presente. En South Park, ¿no es cierto? Suelen ocurrir, ¿no es cierto?, que alguien me insulten diciéndole hippie de mierda, ¿o no? ¿Te han fijado en eso? Sí, profe. ¿Por qué eso es un insulto, eso de ser hippie? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es los hippies? Se lo dicen porque o no trabaja o no hace nada. O gasta todo de uno. Viven en el presente, ¿no es cierto? Los hippies, ¿no es cierto?, tenían como esa filosofía de vida. Viven en el presente, no te preocupes del mañana, el mañana no existe, ¿no es cierto? El pasado ya murió, vive el presente. ¿No es así? Esa es gente súper orientada al presente. No ahorran, ¿no es cierto? No trabajan, no importa un pepino. Viven nomás. ¿Cómo sería la cura de indiferencia de un hippie aquí? Bueno, papaya, ¿no es cierto? El consumo futuro, ¿no es cierto? Le importa un reverendo pepino, ¿no es cierto? Él es feliz, ¿no es cierto?, solo con consumo presente. Eso es lo que lo mueve a él. Si te fijas, ¿no es cierto? Ustedes se fijan, ¿no es cierto? Esto significa que si hay personas diferentes, ¿no es cierto?, que valoran de distinta manera el consumo presente y el consumo futuro, ¿no es cierto? Significa que va a haber gente dispuesta a ahorrar, pero también significa que va a haber gente dispuesta a endeudarse. De hecho, esta diferencia es lo que permite, ¿no es cierto?, la existencia de los mercados de capitales. Nada menos. Porque hay gente que ahorra y hay otra gente que consume más de lo que gana y por tanto se endeuda. ¿Cuánto ahorran si yo subo la tasa de interés, si yo disminuyo la tasa de interés, ¿no es cierto?, hago cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, eso va a depender, ¿no es cierto?, de los gustos y preferencias de las personas. Y los países son súper distintos de unos con otros. Fíjate tú. Hay países ahorrativos, ¿no es cierto? El caso de Japón, por ejemplo. Y hay países que son súper derrochadores, los países latinoamericanos, típicamente. Que tradicionalmente ahorran muy poco. Si es que ahorran. Las familias, en realidad, en los países latinoamericanos suelen no ahorrar. ¿Ok? Fíjate, ¿no es cierto?, que se explica a través de los modelos de curvas de indiferencia, es decir, se modela de esa manera, ¿no es cierto?, y eso te permite, ¿no es cierto?, por ejemplo, implementalizar políticas. ¿Ok? ¿Por qué en Chile existe un sistema de capitalización forzosa? Bueno, porque si no obligáis a los chilenos a ahorrar, ¿no es cierto?, no ahorran. You know, es cuestión de gustos y preferencias, de nuevo. Modelos distintos, ¿ok? Una cuarta aplicación, ¿no es cierto?, que podría ser, ¿no es cierto?, interesante de ver, ¿no es cierto?, es lo que se podría llamar, ¿no es cierto?, la demanda por caridad. Aquí, ¿no es cierto?, y esto ya es una cuestión más anecdótica, ¿no es cierto?, si se quiere. Ustedes se han fijado, ¿no es cierto?, a ver, en Chile, ¿no es cierto?, hay una experiencia, ¿no es cierto?, que es súper controvertida, ¿no es cierto?, la cuestión de la Teletón. En los últimos años se ha dicho, mira, la Teletón, ¿no es cierto?, lo único que sirve es para ganar plata a las empresas que avisan, que si yo quiero, ¿no es cierto?, que el guatón en realidad es un farsante, ¿no es cierto?, que lo único que hace es ganar plata con sus labores benéficas, ¿no es cierto?, y nada más que eso. Que feo, ¿no es cierto?, que si yo, que estén mostrando en la tele a gente que tiene problemas de movilidad, niñitos que tienen parálisis, que si yo quiero, ¿no es cierto?, y para que todo el mundo se le dé pena, ¿no es cierto?, los muestran por la tele. He escuchado mucho esa crítica últimamente. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe, yo estoy igual en parte así con toda esa postura. Yo también pienso igual, profe. Hay otros, ¿no es cierto?, que dicen, mira, el guatón bueno, ¿no es cierto? Y de hecho, el guatón Francisco, ¿no es cierto?, durante mucho tiempo figuró como un posible candidato a la presidencia, ¿no es cierto?, porque tenía el apoyo de muchísima gente. Por ser un tipo bueno. ¿Qué tal?
¿Cómo puede ocurrir algo tan fenomenalmente opuesto? Es muy raro, ¿no es cierto? De hecho, ¿no es cierto? La Teletón no es un invento chileno. Antes de que don Francisco iniciara la Teletón en Chile, ¿no es cierto? La Teletón ya existía en Estados Unidos hacía por lo menos 10 años. Un actor cómico, ¿no es cierto? Jerry Lewis, ¿no es cierto? De hecho inventó hasta el nombre, las Teletones. Y hacía exactamente lo mismo que el don Francisco. No a tanta escala como don Francisco, ¿no es cierto? Bueno, a lo mejor en realidad la escala no la tengo muy clara, pero Jerry Lewis, ¿no es cierto?, lo hacía en un par de estados de Estados Unidos, ¿no es cierto?, nada más. Lo que pasa es que un par de estados de Estados Unidos, ¿no es cierto?, son más grandes que Chile, entonces a lo mejor es más o menos la misma escala, no sé. La cuestión es la siguiente, que de hecho, ¿no es cierto?, en países como Estados Unidos, Inglaterra y qué sé yo, ¿no es cierto?, la gente tiene cierta tendencia a donar, a regalar plata, mucho más que en Chile, infinitamente más que en Chile. De hecho, gran parte de las instituciones benéficas, ¿no es cierto?, que aportan al desarrollo, a combatir enfermedades, al fomento de las artes, de la ciencia, y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, son todas fundaciones privadas. Qué sé yo, una institución que apoyó muchísimo el proceso de democratización chilena, ¿no es cierto? De hecho, yo estoy vivo gracias a ella, ¿no es cierto? Es la Fundación Ford. La Fundación Ford, ¿no es cierto?, se preocupa, ¿no es cierto?, de promover los valores de la democracia en el mundo entero, financia, ¿no es cierto?, qué sé yo, campaña de transparencia contra la corrupción, ¿no es cierto?, por la defensa de los derechos ciudadanos, etcétera, 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 en todo el mundo. ¿Y qué es la Fundación Ford, chanchitos? Simplemente es un fondo de ayuda, ¿no es cierto?, que creó Henry Ford, el que fundó la empresa Ford, la misma que fabrica los autitos que andan en la calle, ¿no es cierto?, esos que son Ford Taurus, Ford no sé qué cosa, ¿no es cierto?, Ford Fiesta, Ford no sé qué cosa, el mismo. El mayor aportante, ¿no es cierto?, a las campañas contra el VIH, ¿no es cierto?, en el mundo entero, por ejemplo, ¿no es cierto?, es la fundación Bill y Melinda Gates. ¿Quiénes son esos tipos? Bill Gates es el fundador de Microsoft. Microsoft, ¿no es cierto?, es la que inventó el Windows con el que estamos usando en este minuto. Microsoft es una empresa de computación, ¿no es cierto?, de medios cibernéticos y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, una empresa como cualquier otra. Un gran desarrollador y fomentador de las artes en el mundo entero, ¿no es cierto?, que si yo, ustedes han visto, ¿no es cierto?, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, me imagino por lo menos en la tele, hay varios museos, como dicen, ¿no es cierto?, en el mundo entero, que hay financiamiento para artistas plásticos principalmente, que si yo quiero, ¿no es cierto?, de la Fundación Guggenheim. ¿Y quién es el señor Guggenheim? Guggenheim, ¿no es cierto?, el fundador de la US Steel, uno de los tipos más ricos del mundo en su tiempo. Y que, junto con fabricar acero y hacer productos de fierro, ¿no es cierto?, además también fomentaba las artes y aportaba al desarrollo artístico del mundo entero. Y se gastaba la plata en eso. Sin ir muy lejos, ustedes acá, ¿no es cierto?, que si yo, probablemente saben de, que si yo, de los afrodescendientes, de la cultura aymara, que si yo qué, ¿no es cierto? Todos tienen alguna idea de eso, ¿no es cierto? Bueno, todo eso, la gran mayoría de lo que se sabe del movimiento afro, ¿no es cierto?, surge, ¿no es cierto?, en la década de los 80, 90, ¿no es cierto?, en Arica, de los descendientes africanos. El estudio, ¿no es cierto?, y la promoción y la protección de culturas ancestrales, ¿no es cierto?, en Arica, fue liderado, ¿no es cierto?, por el Taller de Estudios Aymara. El Taller de Estudios Aymara, ¿no es cierto?, era una fundación privada, ¿no es cierto?, que era financiada internacionalmente por la Fundación Kellogg's. ¿Quién diablos es el señor Kellogg's? Bueno, el señor Kellogg's es el mismo, ¿no es cierto?, ustedes toman desayuno con sucaritas de Kellogg's, esas mismas.
El señor Kellogg, ¿no es cierto?, que se dedica por una parte, ¿no es cierto?, a promover y apoyar el desarrollo de las culturas ancestrales y del patrimonio cultural y la cacha a la espada, ¿no es cierto?, por otro lado fabrica azucaritas de Kellogg. Y de ahí saca las lucas, ¿no es cierto?, que destina a la protección de las culturas, bla, bla, bla. ¿Ok? En todos estos casos, ¿no es cierto?, aparece esto raro. Gente, ¿no es cierto?, que consideran como que le preocupan cosas como que no tienen nada que ver con el negocio. ¿Se han fijado en eso? De aquí surge otro modelo. ¿No es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que la suerte de las otras personas, ¿no es cierto?, a nosotros nos importa. A todos nosotros nos importa. La gente es bastante menos egoísta de lo que uno cree. O sea, que si yo, probablemente el señor Ford, ¿no es cierto?, en su empresa era un perro, ¿no es cierto?, que si yo, que lo único que le interesaba era ganar plata, pero él como persona, ¿no es cierto?, a su vez, él apoyaba, ¿no es cierto?, a los movimientos políticos y que si yo, que, ¿no es cierto?, a los derechos ciudadanos, etcétera. Gran promotor de los derechos de los negros, cáchate. Henry Ford ha sido acusado reiteradas veces, ¿no es cierto?, de amistades con el movimiento nazi en Alemania. Y es un gran promotor, ¿no es cierto?, de los derechos civiles de los negros. Para que sepi. ¿Dónde estaba haciendo el negocio el señor Ford? No sé. O sea, no sé cuál de los dos es el negocio. Pero mira, lo que importa de este punto, ¿no es cierto, muchachos? Es que aparentemente, ¿no es cierto?, después de todo, ¿no es cierto?, aquí una de las cosas que ocurre, ¿no es cierto?, con este asunto es que efectivamente a la gente le importa la suerte de las demás personas. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, esta cuestión uno la puede ver en el comportamiento cotidiano. ¿Ok? Que si ustedes van a misa, ¿no es cierto? Todos van a misa, yo los caché eso. ¿Todos van a misa? ¿Nadie va a misa? ¿Alguien alguna vez ha ido a misa? Hace años, muchos Ah, años. ya, fuiste a un funeral, el matrimonio de un amigo, que... A misa, pero Ah, fuiste a misa. hace, Ya. sí, pero hace mucho ya. Ya ni me acuerdo. Bueno, yo voy a misa los domingos, ahora con pandemia no, pero cuando no había pandemia, ¿no es cierto?, yo iba a misa todos los domingos. Porque me gustaría tener fe alguna vez. Y no venden de eso en las carnicerías, ni en el mall, en ningún lado, así que voy a misa. Bien. Cuando uno va a misa, ¿no es cierto?, normalmente uno se encuentra, ¿no es cierto?, con que hay un tipo parado en la puerta, ¿no es cierto?, pidiendo una monedita. ¿Se han fijado en ese detalle? Sí, profe, siempre. Una Siempre hay. ayudita y qué sé yo qué. Y si ustedes van al estadio, ¿han ido al estadio? Sí, ¿no es cierto? ¿Hay un viejo Sí, pidiendo una profe. monedita parado en la puerta del estadio? También. Casi siempre. No, no. No hay. Lo que hay son vendedores de sándwiches de potito, qué sé yo, de caluga, de cualquier cosa, de bebida, cerveza, qué sé yo qué. Pero tipos pedigüeños no. De nuevo, ¿qué refleja eso? ¿No es cierto? Bueno, refleja, ¿no es cierto?, lo que les había dicho, ¿no es cierto?, un poco. De nuevo, esta conducta, ¿no es cierto?, que a nosotros nos puede parecer un poquito exótica, ¿no es cierto?, tiene que ver con las preferencias de las personas. De nuevo, si yo tengo acá, digamos, por ejemplo, el ingreso mío, la plata que yo gano, llamémosle el ingreso mío, ¿no es cierto? Y acá en este otro eje tengo el ingreso, no me escribe, el ingreso del prójimo, del vecino. ¿Sí? ¿Cómo sería la curva de diferencia en este caso? Fíjate los dos bienes para raro que puse. El ingreso del prójimo. Lo que yo estoy diciendo, ¿no es cierto?, es que a mí me importa, ¿no es cierto?, que mi vecino, o que si yo, que hay alguien en la calle, ¿no es cierto?, que se esté muriendo de hambre. A mí no me gusta eso. Y estoy dispuesto a pagar para que eso no ocurra. Eso es lo que estoy diciendo. Esa es la disposición a donar. Esa es la razón por la cual existe un Jerry Lewis, un Don Francisco, qué sé yo, un montón de otra gente más. ¿Okay? Esto es una industria. Fíjate, ¿no es cierto?, que lo que uno podría apostar en este caso, ¿no es cierto?, es que a lo mejor la verdad es que el ingreso del prójimo importa un pepino, ¿no es cierto?, durante un largo tramo de esta cosa. Pero en alguna parte, ¿no es cierto?, cuando mi vecino es demasiado pobre, me va a empezar a importar un poquito. Por ello. Mi mapa de indiferencia sería algo como eso.
Chanchito, se los presento. Este es el primer fundamento de lo que se conoce como demanda por caridad. Oferta de fondos regalables. De hecho, esto es una industria. En muchos países del mundo, ¿no es cierto?, han desarrollado tecnología para esto. Para aportar, ¿no es cierto?, para que las personas, ¿no es cierto?, revelen su propia preferencia, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, por ciertos bienes, ¿no es cierto?, que no se pueden financiar produciendo cosas, vendiendo calugas, chocolates, autos o sucaritas. ¿Ok? Ejemplo, y a lo mejor hay algunos ejemplos que a ustedes les van a gustar. Greenpeace. ¿Qué es Greenpeace? Tengo entendido que Greenpeace es como una organización, ¿cómo decirlo?, ecológica más que todo. Ecológica, ¿no es cierto? Mm. Es efectivamente una organización internacional que se dedica a promover la ecología y el cuidado del medio ambiente. Greenpeace es famosa en todo el mundo, ¿no es cierto? Porque ellos son los que, por ejemplo, se han ido a poner delante de los buques balleneros japoneses, ¿no es cierto?, para entorpecer la pesca. Carezuela. Y los balleneros japoneses les tiran chorros de agua, que sé yo qué, se arman tremendas roscas en plena alta mar. Greenpeace, ¿no es cierto?, se ha destacado, ¿no es cierto?, por presentar demandas en contra de las empresas que depredan el medio ambiente en todas partes del mundo. De hecho, Greenpeace es dueña, ¿no es cierto?, de cientos de miles de hectáreas de bosque nativo en Centroamérica. Cientos de miles de hectáreas, ¿no es cierto?, que las dedica a la preservación, no las explota. Greenpeace. ¿Cómo se financia Greenpeace? ¿Dónde salen las lucas para que Greenpeace haga esa tremenda pega? Con donaciones, tienen membresías mensuales. Así es. Tienen donaciones. De hecho, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, cuando los tipos de Greenpeace salen qué sé yo, a entorpecer el trabajo de los balleneros, algunas de las cosas que dijimos, ¿no es cierto?, van con gente con cámara. No lo hacen para callado, meten bulla. Porque de la bulla que metan, ¿no es cierto?, depende de la cantidad de plata que recolecten. Entonces ahí aparecen, ¿no es cierto?, como grandes gladiadores, defensores de las ballenas, ¿no es cierto?, y eso conmueve a mucha gente, ¿no es cierto?, que les dona plata. En todo el mundo. Chachitos, le donan tanta plata, ¿no es cierto?, que Greenpeace incluso tiene reglas, ¿no es cierto?, no acepta donaciones de más allá de $10.000. ¿Por qué será eso? La razón es súper simple. Ocurre, ¿no es cierto?, que todos los ecologistas, ¿no es cierto?, son un poquito conspiranoicos, ¿no es cierto? Bueno, en realidad no es necesario ser conspiranoico, ¿no es cierto? Pero porque todo el mundo sabe que el que paga la orquesta pone la música. Entonces, por ejemplo, si yo soy una petroquímica, ¿no es cierto?, y no quiere que me joda Greenpeace, ¿no es cierto?, una de las formas que yo puedo hacer, ¿no es cierto?, para que no me joda, es regalarle algunas luquitas, un milloncito de dólares, ¿no es cierto?, y ahí los dejo calladitos, ¿no? A Greenpeace no se le puede donar $1.000.000. Con Greenpeace no puede ocurrir que el que pague la orquesta pone la música. Porque los que pagan la orquesta son millones de personas en todo el mundo. ¿Qué tal? Temas más cercanos a ustedes. El caso de las universidades. ¿Cuáles son las mejores universidades del mundo? Bueno, me van a decir el tiro, ¿no es cierto? Que se me van a decir, mire, Harvard, qué sé yo, el MIT, ¿no es cierto? Bueno, el MIT no lo mencioné por ahora, pero me van a decir Harvard, Yale, ¿no es cierto? Qué sé yo, Duke, Stanford, ¿no es cierto? Cambridge, Oxford. ¿Sí? ¿Les cuento una cosa? Todas esas instituciones que mencioné, todas las instituciones que mencioné, que son las universidades más conocidas y mejores del mundo, que están en el top 10 de todos los rankings del mundo, son todas instituciones privadas sin fines de lucro. No reciben ni un peso de los estados de su país.
se financian con donaciones y aportantes privados. ¿Cómo la ven? Yo tenía una idea de eso, pero no pensaba que era totalmente independiente en eso por donaciones. Mira, están tantos así, ¿no es cierto? Yo cuando estaba estudiando en Europa, ¿no es cierto? Conocí a un compadre, ¿no es cierto? Un inglés, ¿no es cierto? Bueno, el papá de mi amigo. Un tipo con muchas lucas. No, nunca tantas lucas como algunos millonarios de acá, ¿no es cierto? Pero un tipo con varias lucas. ¿Te das cuenta? O sea, un tipo que podía donar de millones de dólares, ¿ok? Y no se arrugaba mucho. Estuve en la casa de este personaje, ¿no es cierto? Y en el escritorio del viejo, ¿no es cierto? Había un cartoncito así, que decía benefactor de Oxford. Ocupaba el lugar más destacado del escritorio del viejo. Benefactor de Oxford. Benefactor de Oxford significa que él le aportó plata a Oxford. Y esa cuestión, ¿no es cierto?, la tenía en el lugar más destacado de su escritorio. Era todo un honor para él ser benefactor de Oxford. ¿Qué tal? ¿Les cuento algo? Si ustedes quieren ser benefactores de Oxford, ¿no es cierto?, y ustedes están dispuestos a regalar un par de milloncitos de dólares, algo por el estilo, una cosa poca, ¿no es cierto?, pónganse a la fila. Oxford tiene una lista de espera de 3 años para recibir donaciones. Previa revisión de antecedentes. Porque no aceptan plata de cualquier persona. Para empezar, no acepta plata, ¿no es cierto?, de Yo estudiantes encuentro que de está la bien universidad. eso. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué vas a hablar? Encuentro que está bien porque, o sea, yo encuentro que está bien que hagan esos tipos de donaciones porque la calidad que enseñan y los recursos que te da uno cuenta que vale la pena hacer esa transacción. ¡Ja! ¡Ya! Para ser benefactor de Oxford, lo que te decía, yo te voy a explicar algo sobre la calidad y qué sé yo qué, ¿ok? Porque también me tocó ver una cosa como esa, ¿ok? De hecho, hay un escándalo, ¿no es cierto?, que hubo en Oxford, ¿no es cierto?, hace unos 15 años atrás, claro, como 15 años atrás, no, tal vez algo más, 16, 17 años atrás, es que se descubrió, ¿no es cierto?, que Oxford había recibido plata, ¿no es cierto?, de Muammar Gaddafi, a través de una consorcio, ¿no es cierto?, una empresa medio fantasma que tenía Muammar Gaddafi, ¿no es cierto? Ustedes se acuerdan de Muammar Gaddafi, ¿no es cierto? Muammar Gaddafi, ¿no es cierto?, era el dictador de Libia, un coronel que dio un golpe de Estado, que estuvo como, no sé, 30 años en el poder ahí. Y Muammar Gaddafi tenía a sus hijos estudiando en Europa, por supuesto, entre ellos en Oxford, ¿no es cierto? Y Oxford había recibido plata, ¿no es cierto?, a través de una empresa, ¿no es cierto?, que tenía Muammar Gaddafi, que gestionaba inversiones de él personales en Europa. En cuanto se supo eso, ¿no es cierto?, ¿qué creen que hizo Oxford? Devolvió la plata. No cualquiera le dona a esas universidades. Si tú eres un narcotraficante, por ejemplo, no le podés donar a Cambridge, ni a Harvard, ni a ninguna de esas. Para que se pide. Bien, a ver. ¿De qué depende, ¿no es cierto, entonces, que la gente, ¿no es cierto?, done? Bueno, justamente, ¿no es cierto?, de este tipo de cosas. De un modelito como este, en que yo tengo por un lado, ¿no es cierto?, el ingreso, las lucas que tengo para mí, para gastármelas yo, en lo que yo quiera, ¿ok? En aprender latín, ¿no es cierto?, en aprender a tocar el violín, en comprarme un Mercedes, ¿ok? Todo eso, ¿no es cierto?, está aquí. Pero acá, ¿no es cierto?, hay otras cosas, ¿no es cierto?, que son meritorias, que la gente valora moralmente, ¿ok? Aquí puede estar la ciencia, ¿no es cierto?, puede estar las artes, ¿no es cierto?, puede estar la pobreza, puede estar la democracia, por un montón de cosas de ese estilo, y el modelo es el mismo. Y de hecho, esto contribuye, como les decía, a toda una industria de las donaciones. ¿Okay?
¿Qué vende Oxford entonces? No, bueno, ya, no, no sigamos, no sigamos con preguntas peludas. Fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que la demanda por caridad, ¿no es cierto?, es un tema muy importante, ¿no es cierto?, entre otras razones, porque incluso, ¿no es cierto?, aquí uno podría decir, ¿no es cierto?, también que podría estar el medio ambiente. Y aquí está el negocio hecho. ¿Algunos de ustedes creen que no puede hacer nada para el medio ambiente? Hagan una fundación y salgan a buscar donaciones. O profesor, puede ser que la misma empresa coloque así como logo o promociones que está al cuidado del medio ambiente y no es probable que sea mejor visto por parte de otra empresa, incluso. Estáis respirando por la imagen chilena. En Chile, ¿no es cierto?, los millonarios chilenos son tacaños. Son tacaños. ¿Por qué te digo esto? Mira la Teletón, de hecho. Ahí hay muchísimos millonarios chilenos que nunca han estado presentes. Que recién en los últimos años empezaron a aparecer con donaciones. Estoy pensando en Luxic, ¿no es cierto?, Angelini, el grupo Mate, ¿no es cierto?, ellos han sido donantes, ¿no es cierto?, recién ahora, hace muy poco. Antes de eso, ¿no es cierto?, eso eran donantes entre comillas, ¿no es cierto?, pero eran donantes a través de las empresas. Y resulta que en Chile existe una ley de donaciones, por lo tanto, lo que ellos donaban, la mitad era con cargo de impuestos. Y la otra mitad, ¿no es cierto?, era publicidad. El Banco de Chile, ¿no es cierto?, por ejemplo, presta servicio, ¿no es cierto?, apoya, que sé yo, la Teletón y que sé yo qué, ¿no es cierto?, pero lo que aporta el Banco de Chile, ¿no es cierto?, la mitad de eso pasa por ley de donaciones. Y significa que la mitad de eso, ¿no es cierto?, se descarga de impuestos. Las donaciones personales, es decir, yo, Andrónico Luxic, ¿no es cierto?, Iris Fontona o quien sea, ¿no es cierto?, regalo toda esta cantidad de plata a la Teletón, se empezó a ver hace 3 o 4 años atrás. Recién en Chile. Hay otros millonarios con connotaciones políticas. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, a Piñera donar plata? Jamás. Bueno, a ver, esta tacañería, ¿no es cierto?, de los millonarios chilenos, ¿no es cierto? O sea, a ver, ¿qué es lo que te quiere decir esto? ¿No es cierto? Significa, ¿no es cierto?, que estas puras indiferencias están pegaditas al suelo. O sea, si esto fuera millonarios chilenos, ¿no es cierto?, probablemente estas puras indiferencias estarían, no sé, por ahí. No, casi topando para abajo. O sea, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí abajo, sí, con cueva. ¿Sabes? Oye, a ver, no tiene connotación política lo que dije respecto a Piñera. No me gustaría que yo no estoy haciendo proselitismo político acá. Estoy dando un dato objetivo. O sea, Piñera lo mencioné simplemente porque es un tipo muy conocido, nada más que por eso. ¿Ok? Otros multimillonarios en Chile, ¿no es cierto? Hay muchísimos multimillonarios en Chile, ¿no es cierto?, que no donan ni un peso partido a la mitad. Miren el caso de Leonardo Farcas. ¿Se acuerdan de Farcas? Sí, profe. Lo cachan a Farcas, ¿no es Sí, cierto? Ese tipo regala plata cada rato, ¿se han fijado en ese detalle? Donde llega anda repartiendo billetes de 10 lucas, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, ese tipo vive en Estados Unidos. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, eso es normal. Un tipo con mucha plata, ¿no es cierto?, normalmente, ¿no es cierto?, regala mucho. Es completamente normal. En Chile, por alguna razón que no entiendo, ¿no es cierto?, los millonarios en Chile son tacaños, y son muy tacaños, ¿okay? Porque de hecho, ¿no es cierto?, las donaciones que hacen, como les digo, la mayor parte de las veces lo hacen a través de empresas, y significa que tienen créditos tributarios por eso, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y además lo usan como una forma de publicidad encubierta. ¿Te das cuenta? Lo que decías tú, ¿no es cierto?, que si yo, claro, poner el cartelito de que es verde, de que es responsable ambientalmente, la cacha del spam, ¿no es cierto?, es una forma de hacerse publicidad. Claro, en Chile, ¿no es cierto?, eso es muy usual. ¿Te das cuenta? En otros países eso no es tan usual. O sea, en los países europeos, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, que si una empresa te dice, mira, nosotros dentro de nuestros valores está la preservación del medio ambiente, eso es en serio. Y puede perder plata, ¿no es cierto?, preservando el medio ambiente. En Chile no es mucho más que tollo.
¿Estamos claritos? Sí, profe. O sea, a ver, hay otros países tacaños, no solo Chile. ¿Ok? Os digo, para que no se sientan tan ofendidos por ser chileno, digamos, o sea, yo también soy chileno. Y la verdad es que a mí me molesta un poquitito, por decirlo suave. Bueno, no vamos a entrar en profundidad. Ya, fin. Modelo, de nuevo, modelito. Las curvas de indiferencia determinan cuál es la preferencia relativa, ¿no es cierto?, de una persona, ¿no es cierto?, por aportar a ciertos bienes sociales, ¿no es cierto?, a la caridad, qué sé yo, y ese tipo de cosas, ¿ok? Un quinto ámbito, ¿no es cierto?, y con esto lo vamos a parar por ahora los ejemplos, ¿no es cierto?, donde se aplica una cosa como esta, ¿no es cierto?, es al caso, ¿no es cierto?, de la demanda por medio ambiente. ¿Qué tal? Aquí el problema que tenemos, ¿no es cierto, chanchitos? Es que aquí el medio ambiente limpio, digamos, ambiente limpio. Les tinca aquí, ambiente limpio. Pongámoslo al revés para hacerlo de la misma manera que lo habíamos venido haciendo. Aquí tenemos las lucas de las personas, el ingreso de las personas. Y acá tenemos ambiente limpio. ¿Les tinca? Ocurre que mantener el medio ambiente limpio cuesta plata. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no es cierto?, obliga a que las empresas, ¿no es cierto?, tengan que invertir, ¿no es cierto?, en tecnologías apropiadas para ser sustentables ambientalmente. Obliga a vigilar el medio ambiente, por lo tanto hay que cobrar impuestos, ¿no es cierto?, para regular a las empresas, qué sé yo, para vigilar que las cosas se hagan bien, etcétera, etcétera. Hay que invertir, ¿no es cierto?, en restituir los espacios, los ecoambientes y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Todo eso cuesta plata y sale de los impuestos. Tiene un precio el medio ambiente limpio. De nuevo, mapa de indiferencia. Y de nuevo, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con un par de sorpresitas. Nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que pueden haber sociedades, ¿no es cierto?, cuyas escalas de preferencia, ¿no es cierto?, sean más proclives a ganar plata y que les importe un pepino el medio ambiente, y otras que sean más proclives a, ¿cómo se llama?, tener sean más responsables ambientalmente, incluso cueste lo que cueste. De nuevo, ¿no es cierto?, es una cuestión de preferencias. ¿Ok? De nuevo, los curvas de indiferencia nos dicen varias cosas sobre esto. Una de las cosas más importantes que nos dicen, ¿no es cierto?, es que sería muy raro, ¿no es cierto?, de que nosotros quisiéramos tener medio ambiente completamente limpio. Porque los ingresos de las personas en ese caso serían muy bajos. Si yo quiero tener mucho medio ambiente, ¿no es cierto?, limpio, por ejemplo, estar por acá arriba, ¿no es cierto?, bueno, si yo tengo este nivel de ingreso, ¿no es cierto?, que denota esta curva de utilidad, ¿no es cierto?, yo voy a ganar muy poquita plata. Ahí va a estar mi ingreso. Eso significa, chanchitos, de que el medio ambiente no contaminado, con cero contaminación, no es óptimo desde el punto de vista social. Hay una cantidad de contaminación que es la socialmente preferida, considerando los costos de producción del ambiente limpio. No hay soluciones esquinas. Como tampoco hay sociedades que les importe un pepino completamente la cuestión. O sea, uno podría decir, bueno, hay alguna comunidad en esta misma curva de indiferencia, ¿cierto? Uno podría decir, mira, hay alguna comunidad que le interese solamente el ingreso y el ambiente es una mierda. Tampoco. Normalmente uno esperaría que las sociedades se sitúen en algún punto, ¿no es cierto?, en alguna combinación, ¿no es cierto?, de impuestos, costos, que delimita ingresos de las personas, ¿no es cierto?, con tal de tener una cantidad de limpieza en el ambiente, ¿no es cierto?, que sea socialmente óptima. ¿Estamos chanchitos con eso? ¿Estamos claros con eso? Digámoslo de una manera más cruda, ¿no es cierto? Es decir, la gente, ¿no es cierto?, le gusta tener un medio ambiente limpio, ¿no es cierto?, pero como todas las cosas que son valorables, ¿no es cierto?, no le gusta pagar por él. Por lo tanto, ¿no es cierto?, en algún minuto va a haber una cantidad de contaminación, ¿no es cierto?, que las personas decidan tolerar, ¿no es cierto?, porque seguir abatiendo contaminantes tiene un costo demasiado alto. ¿Estamos claros? Sí, profe, claro, claro, claro.
Bien, a ver, hay más ejemplos, ¿no es cierto? Qué sé yo, los modelos de curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Se utilizan las funciones de utilidad, más bien para ser más exacta, ¿no es cierto? No son modelos de curva de indiferencia, son modelos de funciones de utilidad. Ustedes recordarán que las derivaciones que hicimos respecto a las curvas de indiferencia, ¿no es cierto? Nos llevaban a ciertos supuestos matemáticos muy sólidos. Densidad de los planos de indiferencia, continuidad de las curvas de indiferencia, unicidad, ¿no es cierto?, de dominio recorrido, ¿no es cierto?, son funciones, ¿ok? Todo eso, ¿no es cierto?, es la parte matemática, ¿no es cierto? Esas características matemáticas, ¿no es cierto?, nos permiten construir modelos para explicar cosas como estas, ¿ok? Como la oferta de trabajo, como la decisión de ahorrar, ¿no es cierto?, como la decisión de donar, como la decisión de mantener el medio ambiente limpio. Son todos modelos parientes entre ellos, por esta razón. Más adelante vamos a ver con más detalle esta cosa, ¿no es cierto? Por ahora, ¿no es cierto? Dejémoslo presentadito, ¿ok? Me interesa que quede claro esa cuestión, ¿no es cierto? De que estos modelos de curva de indiferencia describen, ¿no es cierto?, de alguna manera, las funciones de utilidad de las personas. Y tienen características bastante predecibles, ¿no es cierto? Esas características. Basadas en supuestos, ¿no es cierto?, que son poco atacables. Ya dijimos, los supuestos de racionalidad, ¿no es cierto?, no son mucho más que tener la cabeza ordenada, ¿no es cierto?, y la utilidad marginal decreciente lo tiene, nada más. ¿Ok? Bien. Ya, estamos claros en este punto, ¿sí? Si quieren, podemos, qué sé yo, utilizar modelos como este, ¿no es cierto?, para un montón de cosas muy extrañas, ¿no es cierto? Los economistas, para el mal de ustedes, ¿no es cierto?, se han metido en casi todos los temas habidos y por haber, ¿ok? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, qué sé yo, aquí ya dimos un mapa general, ¿no es cierto?, qué sé yo, de algunos temas donde se pueden meter, ¿no es cierto?, en el mercado del arte, ¿no es cierto?, en el mercado de la educación, de la investigación científica, ¿no es cierto?, en todos esos casos, ¿no es cierto?, están metidos, ¿no es cierto?, análisis económicos, por esta razón. ¿Ok? Y podríamos seguir dando ejemplos, ¿no es cierto? Pero por ahora, ¿no es cierto?, me interesa que avancemos en la materia, ¿no es cierto?, en los contenidos del curso, ¿no es cierto? Entonces vamos a dejar hasta aquí los ejemplos. Cuidado que podrían salir ejemplos peludos, ¿no es cierto?, en una prueba eventualmente. Veamos. Un segundo problema, ¿no es cierto?, que tenemos, una vez que ya tenemos descrita, ¿no es cierto?, entonces ahora la función de utilidad de las personas, ¿no es cierto?, sabemos qué es lo que les gusta a las personas y cómo les gusta, ¿no es cierto?, es cuestión de mirar su plano de indiferencia, ¿no es cierto? El segundo problema que tenemos, ¿no es cierto?, es que la gente en realidad decide con limitación de recursos, o sea, no puede consumir todo lo que quiera. Obvio, ¿no es así? Ya dijimos, ¿no es cierto?, que si yo quiero un plano de indiferencia que tenía un montón de curvas para allá, ¿no es cierto?, la utilidad aumentaba para allá. Bueno, si la gente es infinitamente feliz, ¿no es cierto?, tendría que consumir infinitos bienes. Y eso no se puede. ¿Ok? De hecho, en economía destacamos al principio de este curso, dijimos, mira, en economía lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es el problema de escasez de recursos. ¿Cómo se refleja la escasez en el caso del modelo del consumidor? Pues la escasez, ¿no es cierto?, se modela de muchísimas maneras, ¿no es cierto? Digamos, en términos generales, ¿no es cierto?, aparece un terminacho, ¿no es cierto?, que intenta identificar, ¿no es cierto?, cuál es la escasez. Cómo se puede establecer, ¿no es cierto?, una función de escasez. ¿Ok? Es lo que vamos a llamar restricción presupuestaria. La restricción presupuestaria. ¿Ok? Todo el mundo tiene restricciones. ¿Ok? Solo que las restricciones entre unas personas y otras, ¿no es cierto?, son distintas. O sea, ejemplo, un profesor universitario, un funcionario público, un empleado de un banco, ¿no es cierto?, tiene una restricción presupuestaria que es obvia, que es su sueldo. ¿No es así? Y ahí podemos establecer la forma, ¿no es cierto?, en que la persona decide cuántos bienes consume, qué bienes consume, ¿no es cierto?, en base a su restricción presupuestaria, que es su sueldo. Y listo. Es una cantidad de plata que tienen que distribuir entre un montón de bienes. ¿Ok? Eso no es tan así en el caso de una persona, un empresario. ¿Ok? El empresario, ¿no es cierto?, en realidad decide cuánto va a ganar todos los días en la práctica. Digamos. ¿No es así? Depende de cuánto trabaje, ¿no es cierto?, qué sé yo, de cuánto cototo le ponga, qué sé yo, ¿no es cierto? O sea, hay
vinculación directa entre el esfuerzo que hace, ¿no es cierto?, y la plata que recibe como ingreso para poder gastarse. Un agricultor, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, que cuida mejor sus campos, ¿no es cierto?, que usa mejores instrumentos, que si yo quiero, ¿no es cierto?, probablemente podría, ¿no es cierto?, tener también una restricción presupuestaria distinta. ¿No es así? De hecho, dimos algunos casos, ¿no es cierto?, algunos casos raros. Dijimos, mira, la gente cuando decide cuánto trabajar, ¿no es cierto?, tiene 24 horas. Nadie tiene más que eso al día. Ahí hay una oferta, una restricción, ¿no es cierto?, que está dada el número de horas, ¿no es cierto?, que es una oferta fija. ¿Ok? De nuevo, los modelos basados, ¿no es cierto?, en cosas como esas, ¿no es cierto?, pueden tener formas un poco raras. Pero la restricción presupuestaria en su versión más simple, ¿no es cierto?, nos va a decir lo siguiente, mira, tipo sueldo, ¿no es cierto?, digamos, mira, el ingreso de las personas, ¿no es cierto?, tiene que ser mayor o igual, en el límite, ¿no es cierto?, que la sumatoria de los bienes sub I, ¿no es cierto?, por los precios de los bienes sub I que consumen. Desde I igual 1 hasta N. ¿No es así? Lo que estamos diciendo con esto, muchachos, ¿no es cierto?, es simplemente, ¿no es cierto?, decir, mira, la plata que el papá de ustedes o yo mismo recibo todos los meses, ¿no es cierto?, es mayor o igual que lo que compro ese mes. Una cuestión que se cae madura, ¿o no? Esa es la restricción presupuestaria. ¿Ok? ¿Por qué lo anoto de esta manera? Bueno, entre otras razones porque ocurre que la gente consume muchas cosas distintas. ¿Ok? Aquí lo que tengo, ¿no es cierto?, que si yo son desde fósforo hasta pasaje en avión, hasta teléfonos celulares, hasta pasaje en micro, benzina, el colegio de los cabros chicos, que sé yo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son los X sub I. Los X sub I, ¿no es cierto?, son bienes. La canasta de bienes que mide el INE, ¿no es cierto?, para el caso del cálculo de la variación de los precios en Chile, ¿no es cierto?, tiene más de 3.000 productos distintos. Se consideran más de 3.000 productos distintos, ¿no es cierto?, para describir la canasta de consumo típica de un chileno. Muchos. Versión más simple. Mira, vamos a decir, mira, esto es mayor o igual, ¿no es cierto?, que en el caso de un modelo con dos bienes, como el que habíamos estado viendo hasta ahora, ¿no es cierto?, el ingreso tendría que ser mayor o igual que el precio del bien X por X, más el precio del bien Y por Y. ¿Cachan? Esta es mi restricción presupuestaria. Fácil, ¿no es cierto? ¿Qué es esto, a todo esto? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, esto es simplemente una línea recta. ¿Ok? ¿Sí? Fíjese lo que uno podría hacer, ¿no es cierto? O sea, trabajemos con la igualdad para no confundir la cosa, ¿no es cierto? Digamos que el ingreso es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. No es fácil, no es difícil convertir esta desigualdad en una igualdad a todo esto, ¿no? Casi por definición la gente se consume todo lo que gana. ¿Ok? Pero bueno, ese es un tema más filosófico. Bueno, si ustedes despejan esto, si despejan la Y, ¿qué es lo que les queda? Bueno, el I, ¿no es cierto?, les va a quedar a qué cosa, igual. Sería ingreso. Y va a quedar el ingreso partido por PDI menos PDX X partido por por X. PDI por X, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? A ustedes la PC1 siempre lo dijeron trabajar con una función que era así, I igual A más BX. ¿Qué era eso? Una ecuación de la recta Ecuación de la recta. La ecuación de la recta. lineal. Mira lo que tengo acá. ¿No se parece? Es una recta, de hecho. Sí, Entonces, esta recta, chanchitos, ¿no es cierto?,
la podemos llevar al plano XY. La recta, si ustedes la miran con detalle, ¿no es cierto?, se van a dar cuenta, si la miran atentamente, tiene pendiente positiva, tiene pendiente negativa. Y tiene un intercepto positivo. O sea, esta cosa es así. A lo largo de todos estos puntos de la recta, ¿no es cierto?, aquí, sobre la misma recta, ¿no es cierto?, aquí ocurre, ¿no es cierto?, que el ingreso es igual a P de X por X más P de Y por Y. Y en este plano, todo este plano, esta área que está churada acá, ¿no es cierto?, toda esta área que está churada acá, ¿no es cierto?, el ingreso es mayor o igual que P de X por X más P de Y por Y. Esto es matemática elemental. Me imagino que no hay problema con este asunto. ¿No es así? Sí, profe, claro. Esta cosa, ¿no es cierto?, tiene ese nombre. Esta es la restricción presupuestaria en su versión más sencilla. ¿Qué tal? Fíjate, ¿no es cierto?, que la pendiente de esta curva, ¿no es cierto?, esta que está acá, es el menos P de X sobre P de Y. El negativo de la relación de precios de mercado de los bienes. Esta restricción presupuestaria define lo que es accesible para el consumidor y lo que no lo es. Un consumidor no puede consumir acá, ¿no es cierto?, porque no le alcanza la plata. Sí puede consumir acá y sí puede consumir acá, pero acá no. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entiende? Bien, chanchitos. Esta restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, se puede... ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, por ejemplo, que, a ver, pensemos de la siguiente manera. ¿Qué pasa, ¿no es cierto?, si yo le aumento el sueldo a este ciudadano? ¿Qué tendría que ocurrir con mi restricción presupuestaria? ¿Aumenta igual? Tendrá que Claro. hacerle aumentar. Claro, supongamos que yo digo, mire, ¿sabes qué más? Este ingreso es ingreso cero, ¿no es cierto?, y ahora este tipo le voy a empezar a pagar I1. Tal que I1 es mayor que I0. ¿Cómo se ve eso en el plano de los bienes X e Y? Bueno, papaya. El ingreso, si el ingreso es mayor, el I tiene que ser más grande. Claro, lo que yo estoy haciendo es simplemente mover esta curva paralelamente hacia afuera. Paralelamente dije, esta está pésimamente mal dibujada. Digamos que esta es paralela con esta. ¿Por qué? ¿No es cierto? Porque obviamente, ¿no es cierto?, si me aumenta el sueldo, puedo consumir más de los dos bienes. ¿Te das cuenta? Significa que si ya... De hecho, ¿cuánto es esto? Por ejemplo, en este rincón. Aquí el consumo de I es cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta diferencia de acá, ¿no es cierto? Mira, a ver, aquí está la restricción presupuestaria. Digamos que el ingreso sea igual a P de X por X, ¿no es cierto?, más P de Y por Y. En este punto que está acá, en A, llamémoslo a ese, A, en ese punto A, ¿no es cierto?, el consumo de Y es cero, ¿no es cierto? Ustedes se fijan, aquí este consumidor estaría puesto en un punto, ¿no es cierto?, en que él no consume nada del bien Y y solo bien X. O sea, esto que está acá es nada. ¿No sé? Por lo tanto, este punto que está acá, ¿no es cierto?, X es igual al ingreso partido por P de X. De coco, ¿no es cierto? Si yo tengo 10 lucas, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y voy a comprar, no sé, chocolate, ¿no es cierto?, y cada chocolate vale 2 lucas cada uno, ¿no es cierto?, puedo comprar 5 chocolates. Eso es lo que nos está diciendo esto. ¿Cuántos chocolates voy a comprar? El ingreso partido por P de X. ¿Ok? ¿Y si aumenta el ingreso? Bueno, voy a poder comprar más chocolate, obvio. Es de coco, ¿no es cierto? Esto muestra, ¿no es cierto?, entonces, el desplazamiento de la función de la restricción presupuestaria refleja aumentos del ingreso. Al revés. Si yo les digo, mira, ahora la restricción presupuestaria de este tipo, ¿no es cierto?, es esta que está acá.
¿Qué estoy diciendo con eso? Que el ingreso es menor. Exactamente eso es. Esta Para curva de acá, ¿no es comprar. cierto?, significa que el ingreso, llamémosle 2, ¿no es cierto?, es menor que el ingreso 0. Me bajaron el sueldo. ¿Se dan cuenta? De nuevo, la restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, si ustedes se dan cuenta, chanchitos, nos muestra está construida, ¿no es cierto?, por la línea de puntos, ¿no es cierto?, en los cuales, ¿no es cierto?, la suma de los precios por la cantidad que se consume, ¿no es cierto?, es a lo más igual al ingreso. ¿Ok? Y eso es lo que define mi restricción presupuestaria. ¿Ok? La restricción presupuestaria yo la puedo mover, ¿no es cierto?, según si cambia el ingreso, según no cambia el ingreso. ¿Y qué pasa ahora, no es cierto?, que yo tengo aquí mi restricción presupuestaria, de nuevo mis bienes X e Y, ¿no es cierto? Pero ahora, digamos que subió de precio el bien X. Sabemos que esta curva sigue siendo el ingreso, la recta, ¿no es cierto?, es igual a P de X por X, ¿no es cierto?, más P de Y por Y. Pero ahora, ¿no es cierto?, digamos que esta recta, ¿no es cierto?, es P0, P0. Por acá arriba mejor el 0. Y ahora vamos a decir, ¿no es cierto?, que aparece un P de X1 mayor que P de X0. ¿Qué ocurre ahí? El producto 1 sería más caro que el 0. ¿O no? El producto 1, esos son precios, chanchito. Estos son precios. Lo que estoy mostrando como P, ¿no es cierto?, son precios. Yo lo que estoy diciendo, mira, subió de precio el bien X. O sea, esto que está acá, precio bien X1, es mayor que el precio del bien X en 0, en la situación inicial. ¿Cómo se ve eso gráficamente? El I tiene que ser más chico, tiene que estar más atrás. ¿El I? ¿Estáis seguros? O sea, la curva que se da, sale de la línea, tiene que estar un poco más atrás. El PX es más grande. Es muy sencillo. Fíjate, ¿no es cierto?, que habíamos dicho, ¿no es cierto?, que este punto que está acá es X, ¿no es cierto?, era igual al ingreso partido por el precio de X. ¿Cierto? Bueno, resulta que este precio subió. ¿Qué pasa con X? Se hace más chico. Aquí va a estar el X1. Voy a poder seguir comprando lo mismo que Y de Y. Sí, porque el precio del bien Y no ha cambiado. Por lo tanto, ¿no es cierto?, mi restricción presupuestaria ahora es eso. ¿Se da cuenta? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, cuando yo hago una cosa como esa, ¿no es cierto?, es que ¿cómo se llama?, la restricción presupuestaria cambia de pendiente, se hace más paradito. De hecho, nosotros sabíamos, ¿no es cierto?, que esto que está acá, ¿no es cierto?, era P de X sobre P de Y. ¿No es cierto?, en negativo. Acá, ¿no es cierto?, si cambia el precio de X, ¿no es cierto?, esto se va a hacer mayor. Esto va a ser P1 de X sobre P de Y. En negativo también. Pero este es un número mayor, por lo tanto la pendiente de la curva se hace mayor. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, lo obvio, ¿no es cierto?, es lo que sigue. ¿Qué pasa ahora si el bien baja de precio? Papaya, ¿no es cierto? Si el bien X baja de precio, ¿no es cierto?, significa que yo puedo consumir más del bien X, o sea, por allá. ¿Ok? Aquí aparece un P de X2, ¿no es cierto?, digamos, P2 de X, ¿no es cierto?, pero este precio, ¿no es cierto?, es menor que el precio del X en 0. De hecho, el menor precio de todo porque alcanzo a comprar la mayor cantidad del bien posible. ¿Se dan cuenta? Movimientos. Lo que hicimos acá, ¿no es cierto?, fue revisar cómo se mueve esta restricción presupuestaria. Sabemos lo que es. La restricción presupuestaria define la frontera de posibilidad de consumo que yo tengo. ¿Ok? Y esta frontera puede cambiar. Puede cambiar. Si me cambia el ingreso, ¿no es cierto?, se va a mover en paralelo. Hacia afuera si es un aumento del ingreso, hacia adentro si es una disminución del ingreso. ¿Ok? Y también cambia si es que cambian los precios.
Si el precio del bien X, ¿no es cierto?, disminuye, ¿no es cierto?, significa que yo puedo consumir más del bien, ¿no es cierto?, por lo tanto la curva se va hacia afuera, ¿no es cierto?, solo en el eje X. Si el precio del bien disminuye, ¿no es cierto?, aumenta, ya he dicho disminuye, si el precio del bien X aumenta, ¿no es cierto?, entonces la curva se va hacia adentro, ¿no es cierto?, se hace más, con más pendiente, ¿no es cierto?, porque puedo consumir menos del bien X. ¿Estamos, Sancho? Sí, profe, se entiende. Qué bueno, ya, bien, chanchitos, lo vamos a dejar hasta aquí hoy día, por dos razones. Razón uno, esta materia es pesadita, es odiosita, ¿ok? No quiero que se me fundan, ¿no es cierto? Y yo prefiero dejar un espacio de tiempo entre esto y lo que sigue, porque lo que sigue es obvio, ¿no es cierto?, lo que vamos a hacer. Vamos a juntar el análisis de curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Con eso tenemos el panorama completo del consumidor, ¿ok? Ahí ya tenemos una solución realista. Lo que teníamos antes, ¿no es cierto?, eran las preferencias de las personas. A las personas les gusta, qué sé yo, la sandía, más que los melones, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, consume zapatos izquierdos junto con los zapatos derechos, todas esas cosas que dijimos, ¿no es cierto?, es lo que teníamos hasta aquí. ¿Okay? Y ahora tenemos una restricción. Sabemos lo que les gusta, ahora veamos qué es lo que puede. ¿Okay? Y entonces, de este esquema, ¿no es cierto?, al juntar las dos cosas, ¿no es cierto?, las curvas de indiferencia con las restricciones presupuestarias, entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, el análisis, ¿no es cierto?, del equilibrio del consumidor, es decir, qué es lo que va a hacer el consumidor finalmente, dado que tiene una restricción presupuestaria y tiene una estructura de gustos y preferencias que él conoce. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿no es cierto? Ánimo, reitero, ¿no es cierto?, esta parte es odiosita, ¿no es cierto?, pero tiene todavía, a ver, insisto, estoy pasando lo mínimo indispensable para que se entiendan bien conceptos que vamos después a utilizar en economía ambiental directamente. ¿Ok? ¿Estamos, chanquitos? Sí, La idea profe. es Sí, profe. no meter muchos contenidos ahora, ¿no es Claro, cierto? claro. Porque si no se les va a armar una mermelada en la cabeza que se las encargo. O sea, la idea, ¿no es cierto?, es dejar este concepto clavado, ¿no es cierto? Listo, la próxima clase juntamos las dos cosas. ¿Ok? Ok. Ya, chanchitos. Muy buenas tardes. ¿Hay algún tipo de Ya, profe. pregunta, consulta, observación, queja? Profe, ¿Sí? entonces como el fin como de esta parte es analizar como el consumidor lo que va a elegir Sí. desde el punto matemático y como filosófico, algo así. Eh, o sea, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, en la práctica es modelar. A ver, la matemática no es más que un lenguaje, compadre. Es un lenguaje preciso, no es más que eso. La única gracia que tiene es que es un lenguaje que no admite ambigüedades. ¿Ok? Y en economía se trabaja mucho, ¿no es cierto?, con el lenguaje de las matemáticas. ¿Ok? Esa es la razón por la cual estamos mostrando estos monitos. De hecho, esto está hiper simplificado. ¿Ok? Normalmente, ¿no es cierto?, si ustedes estudiaran economía, ¿no es cierto?, aquí no le estaría mostrando estos grafiquitos así con curvitas para allá y para acá, ¿no es cierto?, con dibujitos bonitos como los que hago yo, sino que le metería un cálculo, matemática, que si yo quiero, ¿no es cierto?, les presentaría una función y ya, chao. ¿Ok? Ustedes imagínense como quiera que fuera. ¿Ok? Esto está simplificado en ese sentido. Aquí hay mucho trabajo gráfico, que si yo, hay mucho mostrar, ¿no es cierto?, con herramientas didácticas, llamémoslo así, un concepto que matemáticamente no es ni siquiera muy complicado, pero para un recién llegado no cuadra muy bien, ¿cachai? Digamos, esta es la expresión matemática de la teoría del consumidor clásica, ¿no es cierto?, que se resume en la racionalidad del consumidor que vimos hace algunas clases atrás. ¿Ok? Ok. Hecho. ¿Más dudas, preguntas, consultas, alcances, observaciones, quejas? No, profe, de mi parte nada. Viejos chanchos y perros, entonces, id en paz. Ahí nos vemos, profe. Ah, profe. Vayan con Dios. Ya, muchachos. Chao, Nos vemos en la profe. próxima clase. Chao.